Hoy día voy a hablar de un tema, Pedro, que yo hablo en mis cursos, en los diplomados que yo doy. Hablo sobre un tema que se llama las heridas internas. Entonces, Mm, cuando voy conversando con las personas, Pedro, les voy contando un poco este tema, porque en los números, Pedro, lo que van haciendo, van abriendo, mira, ahí lo escribió estupendo acá, en las heridas internas, van abriendo situaciones donde nosotros a través de los números y indudablemente nos van llevando a ciertos temas. Mira, te quiero mostrar lo siguiente, Pedro, para que te voy a mostrar algo acá que tiene que ver, mira, voy a poner el 2021 y voy a poner acá una cifra, voy a poner dos cifras, mira, para la sí. gente que nos ve, mira, ahí está el 21 2021, al 5, 3. perfecto, ¿cierto? Y se ve un orb. Claro, así es. Bueno, para la gente que nos está mirando, el 21, que está aquí, 2021, trae un número 3 y el 5. Ahora, ¿qué es lo que nos habla el número 5? Hemos dicho y hemos comentado en varios programas acá en Amigos del Alma, que nos habla de la salud. Y aquí hay un tema que tiene que ver mucho con el cuerpo físico, pero también nos habla de todos los temas que podamos tener nosotros que nos afecte en la salud a un tema emocional y físico. Ahora, ¿qué es lo que es el número 3? Se conoce como el niño interior. Entonces, cuando vamos haciendo las clases en el diplomado que yo dicto, yo les voy contando a mis estudiantes algo que tiene que ver especialmente con el 3, que son las heridas internas, que también, Pedro, se conocen como las heridas de la infancia. De la Entonces, todo lo que infancia, es infancia, claro, todo lo que es el niño interior. el primer Y septenio. exactamente, y después nosotros vamos mirando, Pedro, el 5 que sería cómo liberar estas heridas. Pero lo primero que habría que hacer, Pedro, es identificarlas a nivel cognitivo para saber cuáles son las heridas que yo tengo y en el fondo empezar a hacer después un proceso de cómo poder liberarlas. Ahora, vamos a dejar claro, en los minutos que tenemos, yo voy a mostrar algo muy pequeño, pero vamos a comentar, Pedro, de todo el proceso de cómo se llega a 5 heridas, que son heridas de la infancia, y que muchas veces también se conocen como las heridas internas o también las heridas del alma. Entonces, comienzo, Pedro, como dices tú, a comentar este tema. Voy a partir de lo siguiente para contextualizar todo este tema. A ver, nosotros, los que estamos acá, ya hemos conversado anteriormente que nosotros tenemos un alma y esa alma indudablemente va a elegir ciertos aprendizajes. ¿Ya? Uno de ellos va a tener que ver con sanar ciertas heridas. Ahora, estas heridas, por llamarlo así, son para crecer y para avanzar. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en este plano, vamos a elegir a cierta familia que nos va a dar las condiciones para experimentar estos aprendizajes que tienen que ver con crecer y avanzar a través de ciertas heridas. Por lo tanto, las personas nos vamos dando cuenta que todos de alguna otra forma arrastramos ciertas heridas que son mayormente que se forman en la infancia y que tienen que ver en relación a nuestra familia, a nuestros padres y también a las personas más cercanas. Esa es la primera parte, Pedro. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. Se ha estudiado desde la terapia, desde el enfoque francés que yo trabajo, que trabajan con los números y también con la terapia, que existen cuatro etapas que tienen que ver con los niños. Estoy hablándole a todas las personas que nos están mirando y que tienen a su niño interior o a su niña interior. Esto es como la muñeca rusa, que cuando uno la saca hay una muñequita chiquitita, que ese es el niño interior que a veces está tapado, ¿cierto?, por distintas capas. Nosotros tenemos un adulto, pero hay un niño o una niña interior aquí. Entonces, les voy a comentar un poco este proceso y de ahí, Pedro, ¿qué te parece? Nos vamos a ir con las 5 heridas y las vamos a ir nombrando y contando un poco cómo se manifiestan. Mira, Me parece fabuloso. entonces, mira, la primera etapa de los niños cuando están acá, cuando llegan a, digamos, a una familia, es que el niño entra en una etapa donde reconoce la alegría de ser él mismo. Pero sucede que muchas veces va a sentir que los adultos no la aceptan y lo corrigen constantemente. Segunda etapa del niño. Junto a la alegría del ser que él es, él también siente un cierto dolor por no tener derecho a hacerlo. Porque recuerde, en la primera etapa como que no lo aceptaron y lo corrigieron.
En la tercera etapa del niño, al no sentir ese derecho de poder ser el mismo Pedro, la persona entra en una rebeldía y en una crisis personal. Y la cuarta etapa, Pedro, es con el objetivo de reducir ese dolor, que no me aceptan como yo soy, el niño se resigna y termina creándose una nueva personalidad que encaje con los adultos que esperan de él y que quieren que él sea. Por lo tanto, lo explico. Dime. Esto es similar a lo que explica Rudolf Steiner en las biografías, ¿no es cierto? Con lo que pasa con el primer septenio, que uno viene así como con tanta inocencia al mundo, como piruchito, así que todo el mundo te va a amar, pero de repente aparece la herida y uno tiene que buscar un disfraz que finalmente es el ego. Excelente. Justamente. Estamos hablando exactamente lo mismo. Entonces, estos terapeutas franceses, ellos definen que nosotros cuando somos niños, pasamos por un periodo que se llama alegría. ¿Cuál es la primera alegría? Alegría de ser quien soy, sin ninguna restricción. Pero entro en una segunda etapa donde entra el dolor. ¿Y qué pasa? Me empiezan a decir que yo no debo ser lo que soy. Tercera etapa, Pedro, entro en crisis y me rebelo. Y en la cuarta etapa, Pedro, ¿sabes lo que hago? Hago una resignación y empiezo a crear, como tú dijiste, que se llama acá una máscara o una nueva personalidad. ¿Para qué, Pedro? Para que me acepten, para que me quieran. Ya, cuando hice yo ese fenómeno, Pedro, ¿qué me pasó acá, Pedro? Mira, entre la tercera y cuarta etapa es cuando creamos esta máscara o una forma de comportarnos que sirve para protegernos del sufrimiento que hemos vivido en las dos primeras etapas. Y entonces aquí, Pedro, se va a producir una situación que es así. Cada uno de estos comportamientos que yo voy a usar para que me acepten y me quieran, corresponde a una herida. Y entonces, ¿cómo esto nos sirve a todos nosotros? Yo a través de un comportamiento miro a alguien que se comporta de cierta manera y yo podría decir, esta persona puede tener esta herida en la infancia. Y entonces, ¿qué hicieron los terapeutas franceses de una escuela muy interesante? Ellos dicen, hemos encontrado 5 heridas que están relacionadas con ciertos comportamientos. Entonces, cuando yo te veo un comportamiento, Pedro, yo diría, su herida en la infancia sería esta. ¿Ya? ¿Para qué me sirve identificar esto, Pedro? Justamente una de las cosas que se está haciendo especialmente ahora que dijimos desde el 2021 es una liberación y una sanación del niño interior. Entonces, ¿para qué vamos a dar esta información hoy día en Amigos del Alma? Para que al identificar sus heridas internas, usted tome conciencia de ellas, las acepte y las libere. Ahora, vamos a dejar algo súper claro. La aceptación es el primer paso para la liberación. Ahora, aclarando lo siguiente, aceptar no significa que queramos esa situación en nuestra vida o que estemos de acuerdo con ella, sino experimentarla y aprender de ella. En el fondo ya estamos dando de alguna otra forma la solución a esta situación. Estamos diciendo que si tenemos una herida que la podemos identificar mediante un comportamiento, nosotros en el fondo tenemos que comprender y entrar a un tema de aceptación y trabajar en el fondo, teniendo claro que nosotros venimos a este lugar a evolucionar, que es a experimentar y aprender. Ahora, desde ahí se puede trabajar con distintas cosas, pero es importante, Pedro, algo, porque cuando hago las clases, Pedro, me he encontrado con personas que tienen ciertos temas y yo le digo, ¿sabe qué? Por su comportamiento, que es decir, acciones y palabras, yo me acabo de dar cuenta que usted tiene una herida. ¿Y cuál es? Injusticia. ¿Y qué significa eso? Que cuando usted se comporta de esta manera, usted empieza a sufrir. Y usted construyó, como tú mismo dijiste, una máscara. Y con esa máscara yo ando todo el rato. Pero ¿cuál es el tema, Pedro? Que estoy desconectado de mi ser. Y para que me acepten y me quieran, o en el fondo me protejo mediante esta forma de comportarme. ¿Qué te parece, Pedro? Entonces vamos a hablar de estas cinco heridas. Muy interesante porque estas heridas ¿cómo se llaman? Nos bloquean,
nos hacen ser lo que no somos. Justamente, y sabes que tú, como dijiste tú, en el fondo nos condicionan muchas veces a tomar decisiones desde la herida. Y aquí van a empezar a darse cuenta, porque cuando voy a mostrar una tablita ahora, Pedro, que voy a mostrar las 5 heridas y las vamos a ir conversando cada una de ellas. Ah, perfecto, mira ahí, el CAE, pero maravilloso el CAE. Bueno, vamos con la número 1, miren. Mira, Pedro, la primera herida y al lado está el comportamiento. Ya, la primera herida se llama rechazo. ¿Cuál es su comportamiento, Pedro? Huir. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona, en el fondo, que tiene este comportamiento que está huyendo, entonces hay una herida que tiene que ver con el rechazo. Entonces, vamos a partir con esa, ya que después mostramos las 5 que están juntas. Entonces, explico lo siguiente. Si alguno de los amigos del alma tiene esta herida del rechazo, ¿ya? Observe el comportamiento que tiene. Entonces, mire, parto así. Si alguien tiene la herida del rechazo que no lo sabe, su comportamiento es salir huyendo. ¿Y cuándo huye usted? Huye cuando usted se enfrenta a una situación o a una persona que usted siente que lo puede rechazar. ¿Por temor a qué? Por temor al pánico o en el fondo a sentirse impotente. Este comportamiento, ¿qué es lo que le pasa a usted? Usted mayormente se va a querer hacer lo más invisible posible. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir hacia adentro y muchas veces va a hacer que usted crea que no es lo suficientemente importante para ocupar el lugar que le corresponde. Por lo tanto, mira, aquí viene algo muy heavy, Pedro. La persona puede sentir que no tiene derecho a existir. Entonces, ¿qué pasa, Pedro? Cuando ocurre esto, se dice que en la infancia de la persona no lo aceptaron como era o no desearon tenerlo cerca. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que usted tiene que mirar. Tiene que mirar realmente si su comportamiento tiene que ver con que usted huye. En el fondo usted tiene que darse cuenta que tiene la herida del rechazo y eso es lo que habría que trabajar. ¿De acuerdo, Pedro? Esa es la primera herida. Tenemos tiempo que bueno ya. Vamos a la segunda herida, Pedro. La segunda herida se llama la herida del abandono. Perfecto, aquí está. El abandono, ¿ya? ¿Y cuál es su comportamiento? La dependencia. Ya. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo es esto? A todas las personas que tengan estos comportamientos que voy a decir, usted diría, entonces ¿significa que yo puedo tener el abandono? Sí. Y puede ser que usted no lo sepa, así es. Observe. Cuando usted tiene la herida del abandono, usted se comporta en forma dependiente. ¿Y qué es lo que hace? Mayormente actúa como un niño pequeño, que tiene una necesidad, Pedro, de mucha atención. Y busca a veces llorando y quejándose de alguna otra forma que lo tomen en cuenta. Pero también, Pedro, puede actuar de una forma muy sumisa ante lo que sucede. Porque muchas veces también Pedro no cree muchas veces que él puede lograr por sí mismo las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Esto va a llevar muchas veces a que las personas que tienen esta herida del abandono van a evitar cualquier forma, Pedro, que los dejen en una relación. Entonces van a hacer cualquier cosa para que mantenerse en la relación, para que de alguna otra forma no se queden solos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Se ha dicho que en la niñez esta persona tuvo padres ausentes que pueden ser física o emocionalmente. Por eso él actúa de esta forma dependiente. Creo que está claro. Muy claro. Ok. Bueno, también en esta herida del abandono, la persona muchas veces se comporta como el rol de víctima. ¿Y sabes qué? Para obtener el apoyo y la atención que necesita. Recuerde, si usted tiene este comportamiento, usted tiene una herida justamente que tiene que ver con el abandono. Oiga, profesor, ¿y cómo se sanan esas heridas? Bueno, mira, este es un proceso, explican los terapeutas franceses, que lo primero que dije al principio, primero hay que identificarla, el comportamiento, y una de las cosas que habría que hacer sería tomar todos los comportamientos contrarios
que dije al principio cuando hablé. Por ejemplo, este tema de la dependencia, que yo tengo una forma de que estoy con el tema de que yo siempre estoy dependiendo de los demás y me mantengo en relaciones tóxicas. Entonces ahí empieza el tema a poder hacer un trabajo. Ahora, insisto, Pedro, este es un proceso que se hace con terapia, ¿ya? No es... Ahora, ¿cuál sería la idea? Tomar los comportamientos contrarios a lo que recién dije. Por ejemplo, no ser dependiente y empezar a trabajar en no mantenerme en relaciones que sean tóxicas. Ahora, Pedro, en la dependencia también podrían haber muchos temas familiares y tú que trabajas con la astrología, habría que entrar a hacer sanaciones también desde ese ámbito. Por eso aquí aparecerían temas con las emociones, Pedro, y un tema, digamos, familiar para hacer ese trabajo. ¿Ya? Qué bonito. Claro, aquí lo que estamos un poco dando en el poco tiempo que tenemos, porque te voy a contar, existen formas de trabajar esto, pero se hace un trabajo mucho más largo para que la gente tenga más información y pueda trabajarlo. Dime. ¿Usted en sus cursos da esas pautas de sanación? Exactamente. En esos cursos yo doy las pautas y les explico a la gente, pero eso primero tiene que darse cuenta la persona que tiene eso, porque te voy a contar. La mente generalmente va a decir, no, yo no tengo ese tema. Claro, no, Yo no tengo ningún problema. lógico. Ya, por si acaso. Ahora mira, vamos a una tercera herida que se llama la herida de la humillación. ¿Ya? Esa herida de la humillación, ¿ya? Que está puesta ahí muy bien. Si yo tengo la herida de la humillación, Pedro, yo tengo un tema con que tengo un comportamiento masoquista, ¿ya? Ahora, ese comportamiento masoquista, ¿de qué nos habla? Primera cosa, todas las personas que se empiezan a olvidar de sus necesidades, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que hacen? Siempre están pensando en los demás. Esas personas tienen esta herida. Por otro lado, siempre quieren transformarse como en una muy buena persona que siempre es generosa, Pedro, y siempre está dispuesta a prestar servicio a todos los demás, Pedro, aún bajo su sacrificio. Cuando uno empieza a decir, ¿por qué te comportas así? Es que hay una herida de humillación. Pero uno a veces no está consciente y dice, no, yo nunca me he sentido así. De ahí explicamos un poquito más, porque justamente viendo algunos casos, Pedro, en la clase, hablo con una persona y le digo, ¿sabes qué? Tú tienes la humillación. ¿Por qué? Por tu comportamiento. Porque en el fondo siempre te olvidas de ti, siempre estás pensando en los demás, siempre quieres ser una persona tan buena, tan generosa y prestas, por decirlo así, te pasas más allá de tus límites. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces, Pedro? Siempre estas personas se les ingenian para cargar sobre su espalda, Pedro, todas las responsabilidades y compromisos. ¿Se entiende, Pedro? Entonces, hacen todo lo posible por ser útiles. ¿Y sabes por qué, Pedro? Porque ¿cuál es la herida? Como es la humillación, hacen todo lo posible de ser útiles porque, mira, no quieren sentirse humillados ni rebajados. ¿Qué es lo que pasa? Se dice que estas personas, Pedro, en la infancia sufrieron que los ridiculizaron, Pedro, o los avergonzaron. Y entonces, Pedro, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que buscar en qué momento ocurrió eso. Pero como tú sabes bien, habría que irse al inconsciente, porque ¿qué es lo que hace la mente? Va a tapar un montón de cosas y va a decir, pero a mí nunca me ridiculizaron ni me avergonzaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las formas que puedo uno pillar de esto, Pedro, ¿sabes cómo es? Es por la culpa. Si usted tiene culpa, ¿ah? Ahí, Pedro, pueden haber justamente esta situación. Yo le digo, ¿por qué usted le impide de que usted se cuide? ¿Por qué siempre está tan pendiente de los demás? Porque de alguna u otra forma, en algún momento de su infancia, lo avergonzaron o lo ridiculizaron y usted no tiene claro esto. Entonces, por eso la primera parte es, si yo me comporto siempre pensando en los demás, siempre haciendo todo lo posible, yo tengo la humillación. Espero que esté claro. Ahí escribió alguna gente que no me fijé bien. ¿Sí? Muy claro. Ya. Ahora mira. Vamos con la cuarta herida. Acuérdense, estamos haciendo un resumen bien chiquitito, Pedro. Sí, no, pero está súper bien. Ya. La cuarta herida se llama traición.
Traición. Profesor, una pregunta. ¿Uno Dime. puede tener más de una herida o es una sola? Excelente tu pregunta, Pedro. Aquí la Fíjate que una Jimena Bueno dice, muy interesante. ¿Y uno puede tener más de una herida? sí. Mayormente se ha encontrado que las personas tenemos mayormente entre 2 y 3 heridas. ¡Wow! ¿Cuál es el tema, Pedro? Que nosotros a veces no las identificamos, pero ¿qué hacen estos terapeutas franceses? A través del comportamiento. Por ejemplo, si yo te veo que tú de alguna u otra forma te sacrificas mucho por los demás, entregas todo por los demás, yo te digo, oye, hay una situación aquí, que hay una herida que a lo mejor no has descubierto. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer, Pedro? Empezar a investigar. ¿Cuándo ocurrió eso? En la Y entonces, biografía, digamos. en la biografía, justamente. Entonces, en el fondo yo te digo, mira, lo que pasa es que tú no te quieres sentir humillado ni rebajado. Tú tienes culpa, sí. Chuta, no me había dado cuenta. Entonces, empieza a ubicar. ¿Cuándo en algún momento de tu biografía, como tú lo dices muy bien, te humillaron? Te pusieron en ridículo. Te avergonzaron. Uy, me dice, me está llegando algo. Y ahí aparece. Mira, dice, yo veo 2 ahora. Mira, ya están viendo las personas. Lo único que queremos, Pedro, en el programa, en el fondo, es entregarle herramientas a las personas para que identifiquen de alguna u otra forma qué es lo que en el fondo me quita energía. ¿Qué es, te acuerdas lo que hablábamos, Pedro? Lo que me condiciona para moverme desde la carencia. Entonces, cuando yo lo identifico, yo puedo modificar eso, pero también lo puedo sanar. Pero primero tengo que verlo, ¿cierto? Pero primero lo veo para poderlo sanar, para poderlo No, transformar. hay que hacerlo consciente primero. Exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del comportamiento. Bueno, mira, vamos con la traición. La traición, mira. La traición tiene un comportamiento, el controlador, control. Todos los que están controlando. Entonces, mira, observa. Cuando la persona tiene el comportamiento del controlador, son estas personas que se vuelven tremendamente desconfiados, escépticos, siempre está a la defensiva, autoritario. Hace todo, mira, todo lo posible por demostrar que es una persona fuerte, que es una persona que no te dejas llevar o manejar fácilmente. Sobre todo, intentas mostrar a los demás que, vamos a llamarlo así, que de alguna otra forma nadie puede decidir por ti, que tú siempre decides por ti. Pero también pasa que eres una persona que siempre está tratando de mostrar que tú eres una persona de mucha confianza y que siempre pueden fiarse de ti. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te muestra como una persona segura, mayormente, y te muestra como una persona tremendamente responsable y tremendamente confiable. Y siempre estás en eso. Entonces, cuando ocurre este tema de que yo siempre tengo que estar demostrando que soy una persona responsable, confiable, ¿y por qué, Pedro? Porque te voy a contar algo, mira. En el fondo tú crees que cuando tú te muestras así, eres tan valioso para los demás que piensas que nadie puede traicionarte. Y entonces, Pedro, pasa algo muy heavy. Esperas mucho de los demás y eres muy exigente con ellos. ¿Se entiende la idea? Esas son las personas que siempre están exigiendo a los demás a un nivel así, vamos, quiero saber esto y lo otro. Cuando eso sucede, que son muy controladores, ¿a qué se debe eso? Mira, Pedro, lo que puede haber pasado. En tu infancia no te cumplieron lo que te prometieron. Entonces yo me siento traicionado. Por ejemplo, una cosa básica, pero aunque hay muchas más cosas. Mira, tu papá, porque aquí hay un tema también con el papá, fuerte en la traición, no cumplió con su palabra y yo me siento traicionado. ¿Ya? Entonces, todos los que quieran controlar, la pregunta sería, ¿en algún momento fui traicionado? ¿No me cumplieron lo que me prometieron? Ya, entonces, ¿qué es lo que soy, Pedro? Un controlador. Imagínate tú, Pedro, la cantidad de energía que gasta un controlador. Bueno, estamos bien en la cara que pones tú. Reconozco a tanta gente aquí. Bueno, vamos con la última, Pedro. Ok, mira. Hay una herida que se llama la injusticia. ¿Cuál es su comportamiento? La rigidez. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona se comporta en forma rígida, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede?
hace que la persona sea una persona muy fría, sea una persona muy brusca, y que generalmente también, Pedro, su cuerpo también es bastante rígido. Entonces, el cuerpo se vuelve rígido, y la actitud de él es rígida, y tiene que ver mucho con la máscara, por llamarlo así, del perfeccionista. ¿Ya? Tiene mucho tema con la rabia, con la impaciencia, con la crítica, con la intolerancia consigo mismo y con los demás. Entonces, cuando esta persona tiene este comportamiento, es una persona que es muy exigente, no respeta sus límites y de alguna u otra forma siempre está siendo muy duro tanto contigo mismo como los demás. Entonces uno dice, ¿y esto por qué puede haber sucedido? ¿Por qué puede haber pasado algo así? Se dice que en tu infancia nos sentimos que no fuimos apreciados por nuestro verdadero valor. También nos sentimos no respetados. Y también, Pedro, creímos que no recibimos lo que merecíamos. Y eso nos hace entonces, fíjate, estaría en injusticia tener este comportamiento de una persona tremendamente rígida. Y aquí aparece algo que podemos cerrar con esto, mira. En el fondo, la persona que tiene este comportamiento es injusto consigo mismo, porque no se permite expresar sus verdaderos sentimientos, ya que rara vez las personas que tienen esta herida, Pedro, rara vez admiten que tienen algún problema o que algo les molesta. Y si admiten que tienen un problema, enseguida dicen, no, no es para tanto. En el fondo, tiene mucho el tema de parecer perfectos. ¿Por qué? Porque en el fondo es como que no quieren decepcionar a los demás. Luego, en este comportamiento, observa, Pedro, cuando veas personas, cuando son demasiado exigentes consigo mismo, ahí fuertemente hay una situación con esta herida de la injusticia. Y aparece una cosa también bien heavy en esto. Muchas veces esta persona cree que se le aprecia o se le quiere por lo que hace, no por lo que es. Mira, dice, me identifico mucho con este de la injusticia. Escucha, No tengo paciencia. a mí me pasa algo terrible, me identifiqué con todas. Pedro, Me hubiera gustado una que no tenía, pero las tenía todas. Pedro, te cuento lo siguiente, chócala. Chócala. Sí, pero bueno, hemos trabajado para poder sanarlas, pues hemos trabajado. Claro, yo cuando hago los cursos, Pedro, y empiezo a explicar esto, yo a veces les cuento algunas cosas y yo digo, yo, el perfecto, yo, el controlador. Y entonces se ponen a reír mis estudiantes, me dicen, profe, y usted tiene todo, pero si uno cuando se va mirando, soy terriblemente rígido, soy controlador, ¿y quién te lo muestra especialmente? Tu pareja, pues tu pareja te dice, él, pues, te va mostrando. Por eso yo siempre digo que si quieren ser como espirituales, tengan pareja. Y si quieren ser más espirituales, tengan hijos. Y ahí van a ver que la persona que está al lado te va a mostrar. Te va a mostrar. Así que mira. Muy interesante todo lo que nos explicó, profesor, y tan verdadero, porque uno se va reconociendo en su biografía y como dice Marce, va quedando muy claro. Y aquí Alejandra Cartés dice, soy hija única y las tengo todas. Es muy interesante lo de la biografía y lo del primer septenio, donde a uno se le hacen todas estas heridas. Y aquí hay una que se salvó solo con la herida del abandono. Me salvé. Joana Cárcamo. Claro, las personas cuando uno empieza a hablar de esto en las clases, Pedro, y me dicen, oye, me dice, profe, ¿en serio? Bueno, yo te cuento algo más, pero no lo vamos a hacer acá. Cuando nosotros hacemos el curso, en este diplomado, Pedro, yo construyo un árbol básico conductual, que son con las técnicas numéricas, y le voy mirando por números. Y le digo, mira, hay ciertos números que tiene usted que hablarían del abandono. Me dice, sí. Y entonces algunos empiezan a mirar y dicen, oiga, profe, ¿sabe que me hace sentido ahora? ¿Pero por qué?
porque vamos mirando su personalidad a través de los números y entonces ahí le va dando información mucho más precisa. ¿Por qué? Porque les voy a comentar algo, como dijo Pedro muy bien. Cuando uno empieza a trabajar con su herida, va a aparecer un personaje y ese personaje se llama el ego. Y el ego te va a tratar de convencer con argumentos que tú no tenés ninguna herida y que estáis, pero estáis súper bien. Entonces, cuando pasa eso, yo le digo, espérese, mire, le voy a mostrar algo. Se ha estudiado que cuando usted tiene tal argumento, usted pasa tal cosa. Me dice, yo tengo ese argumento, ya están los compañeros me dicen, sí, pues tú siempre hablas así. Bueno, ahí está demostrando que él está inconsciente. ¿Y por qué? Porque nuestra mente lo que hace a nosotros es protegernos y muchas veces no nos va a mostrar ciertas cosas. Ahora, ¿cuál es el tema? Pedro, que todas estas heridas, que vamos a llamarlo así, que las tengo acá yo y ahí las está poniendo, mira, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, ¿ya? A ver, no sé si lo voy a mostrar acá, aunque lo está poniendo, ya, perfecto, ahí lo está poniendo todo, ahí yo tengo una con todo ahí, y ahí lo está poniendo justamente acá, maravillosamente bien. Todas estas heridas que están aquí, lo que hacen en el fondo es quitarle a usted energía. Y muchas veces, Pedro, los van a hacer que nosotros los movamos desde la carencia. Ahora, Pedro, tú dijiste algo muy interesante. Todo esto tiene que ver con el niño interior. Entonces nosotros tenemos un niño interior y una niña interior. Y eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Como tuvo mucho, mira, yo enseño algo a la gente que yo le digo, el lado derecho es su papá, el lado izquierdo es su mamá. Abrace a su niño interior. Entonces nosotros tenemos que entrar en una aceptación y entender que indudablemente, lo explicamos al principio del programa de hoy, cuando nosotros elegimos vivir ciertas cosas es que vamos a experimentar y aprender. Luego parte de estar en este planeta tiene que ver con conocer la luz y la ausencia de luz. Ahora, ¿cuál sería el tema? En el fondo es, por decirlo así, a ver, vamos a decir de esta manera. La idea básica de las heridas, lo que explican es que tú las reconozcas y las aceptes. La Pati Gusto también dice, chuta, Pedrito, las tengo todas. Y yo igual, pues, amiguita, todas. Yo creo que no se salva mucha gente, Pedro, con respecto a esto. Los franceses han dicho que mayormente lo que después vamos haciendo nosotros, vamos disminuyendo estos comportamientos, modificando, y ya con eso, ¿te acuerdas que lo conversábamos la otra vez? El efecto mariposa. Basta un pequeño cambio para generar un gran cambio en nuestra vida. Karen Sandoval Pino dice, ¿dónde encuentro información del curso, profesor? Bueno, mira, este es un pequeño, ¿cómo se dice? Ahí, bueno, tienen, mira, ahí tienen donde le pueden escribir al profesor. Esto es Instagram. Instagram, @caravantes.felipe, se pueden comunicar conmigo. En Instagram, ahí lo pueden ubicar y le preguntan y él les va a dar los datos dónde va a hacer estos cursos tan sanadores. Todos mis amigos que han tomado los cursos con el profesor Felipe dicen un antes y un después. Y es verdad. Un antes y un después cuando uno puede mirar todas estas heridas y aprender a sanarlas. Ese es el tema. Además que, mira, Pedro, dejando algo súper claro en el programa, el enfoque, como yo enfoco los números, no tiene que ver solamente con el número, sino que tiene que ver con el proceso y un área. Nosotros traemos un proceso y áreas a experimentar y a probar. Entonces, cuando la gente me dice, profe, pero no era numerología, sí, pero aquí están metidas las emociones, los sentimientos, las creencias, y aparece un montón de cosas. Por eso después la gente se sorprende y dice, oye, el curso no era solamente de numerología. No, era solamente para abrir la puerta y empezar a revisar procesos y áreas. Muchas gracias, profesor. Y el programa se va a repetir 3 palabras que se lleva. ¿Cuáles son? Bueno, mira, me llevaría sanación, me llevaría aceptación y gratitud. Muchas gracias. Yo me llevo infancia, heridas y sanación. Muchas gracias. Acuérdense que el programa se repite a las 22 horas y mañana a las 10 de la mañana. Así que ahora en un ratito más va la repetición y mañana a las 10 de la mañana también. Muchas gracias, profe, que tenga una semana muy buena y ya saben todas las personas dónde ubicar al profesor en Instagram. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao, Pedro.